Buenas tardes, pueblo. Con ustedes, su servidor José Luis Sánchez. Bienvenidos al Healing Place Church, Ministerio Hispano. Es un privilegio estar con ustedes en esta tarde. Vamos a gozarnos, vamos a adorar a Dios por medio de su palabra. Mire, agarre su café, llene su taza, agarre su taza de champurrado, té, lo que esté tomando. Siéntese, relájese, descanse. Vamos a escuchar mensaje de la palabra de Dios. En esta mañana, al despertar, vino a memoria el Salmo 118, versículo 24, que dice: este es el día que hizo Jehová. No dice la semana pasada, un día. Es el día que hizo Jehová. No dice el mes pasado o el año pasado tuvimos un día que hizo Jehová. No dice pasado mañana o el mes que viene va a haber un día hecho por Jehová. No, dice este es el día de hoy. El día de hoy perpetuamente, cada día, el día de hoy, al despertar, ese día es el día que hizo Jehová. Y porque Jehová lo hizo, porque Jesús es el agente de la creación, podemos decir, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos, nos alegramos, le alabaremos en él. Gloria sea al Señor. Entonces le invito en esta tarde que vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos, ¿verdad? En este día. Vamos a alegrarnos en el Señor. Este día, con todos sus problemas, este día, con todo su conflicto, este día, con toda dificultad, este día nos gozaremos en él, porque Dios nos ha prestado un día más de vida. Este día, con la pandemia que estamos pasando, este día con todo su conflicto, aflicción, problemas, incidentes no muy agradables en la vida, nos gozaremos, porque en todo hay que darle gracias a nuestro Dios. En este mensaje quisiera compartir un poco sobre uno de los personajes que encontramos en la Biblia. Un personaje muy, muy importante para nosotros en lo que cabe una vida ejemplar, ¿verdad? Un varón que experimentó unas temporadas de incertidumbre en su vida, unas pruebas horribles en su vida. Vemos que serios personajes en la Biblia nos dan ejemplo en cómo debemos de tratar con una vida de incertidumbre. Job, Daniel, Abraham, Pablo y los discípulos experimentaron momentos de frustración, momentos de dolor, momentos de sufrimiento, momentos de preguntas difíciles en su vida. Entonces vamos a hablar un poco en este mensaje sobre lo que es el sufrimiento y por qué. Porque tú y yo siempre nos preguntamos, ¿por qué, Dios? ¿O por qué me sucede a mí, Señor? Si Dios pudiera respondernos con una voz audible, nos diría, ¿por qué no tú? ¿Quién eres tú? ¿Verdad? ¿Por qué yo, Dios? ¿Por qué no tú? Dice el Señor. Entonces, la frustración, el dolor, el sufrimiento, preguntas difíciles, nosotros también experimentamos estos tiempos difíciles. Y es vital que incluso en medio de circunstancias difíciles,
no solamente la iglesia, pero usted y yo, sigamos confiando en Dios. Sigamos confiando en el Señor. Sigamos estableciendo nuestra fe en Jesucristo, el unigénito de Dios. A Él sea la gloria. Entonces vamos a tratar sobre el sufrimiento, sobre la teodicea. La palabra teodicea, con su principio, ¿verdad? La primera parte de la palabra dice teo, que viene de la palabra teocrata, teocracia. Esto es teodicea. Entonces, este es el comprender, el estudio del por qué. ¿Por qué Dios permite que la gente buena, que la gente cristiana, que la gente que confía en Él sufra? ¿Por qué? Entonces, lo importante y lo indispensable para usted y para mi persona en esto es que usted y yo, aunque sabemos que estamos sufriendo, usted y yo debemos de confiar siempre en Dios. Padre, yo no sé por qué estamos sufriendo. Padre, yo no sé por qué estamos pasando por este dilema tan difícil. Padre, yo no sé por qué tanta gente está muriendo. Padre, yo no sé por qué mis familiares se han encontrado, infectados con este virus del diablo, este virus horrible. ¿Por qué? Usted y yo debemos de confiar en Dios. La iglesia debe de confiar en Dios. Ahora, el libro de Job, de donde viene la mayor parte de este mensaje, el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 22, no le voy a dar lectura, es todo un capítulo, usted léalo para que compare bien lo que le estoy compartiendo en este mensaje. El libro de Job pertenece a un género de literatura de sabiduría hebrea, un género de literatura poética, de proeza. Gloria sea al Señor. Al igual que Proverbios, al igual que Eclesiastes, al igual que el Cantar de los Cantares, y al igual que el libro de los Salmos. Todos estos libros son libros de un género diferente a los demás. Ahora, este libro a un hombre llamado Job. En este libro, un hombre llamado Job se le ha quitado todo. Pudiéramos decir que ha perdido, se le ha quitado, ¿verdad? Todas sus riquezas, su familia, su salud, sus posesiones, todo se le ha quitado. Usted puede leer sobre este caso en el capítulo 1 al 22 del libro de Job. Dios permite, quiero que sepas una cosa, que Dios nunca pone nada negativo sobre tu vida, pero Dios permite que pasemos por sufrimiento, que pasemos muchas veces por sufrimiento, por dificultades, por dilemas, por falta de salud, y lo permite con un gran propósito. Escucha bien, Dios permite que Job sufra y Job lucha. ¿Por qué le sucede esto? ¿Por qué a mí, Señor? Mientras que todos a su alrededor pierden la fe o culpan a Job por sus propios problemas, Job permanece fiel al Señor. Fiel. Y porque permanece fiel en su fe, anclado en su fe en Dios, Dios le devuelve todo.
todo lo que perdió, todo lo que se le quitó, voy a decir que Dios se lo multiplicó hasta 100 veces, más de lo original. Job lucha con algo llamado teodicea, una área de teología que trata de responder en por qué la gente buena sufre, por qué es que el cristiano sufre, por qué es que los hijos de Dios sufren. Ahora, en un libro titulado La historia de Dios revelada, que viene siendo un guía para comprender el Antiguo Testamento, allí encontramos que hace por explicar la razón o el motivo por qué la gente buena sufre. El libro de Job pudiera resumirse en 2 palabras, solamente 2 palabras. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Una lucha común entre Job y sus amigos mientras sufre es la pregunta de ¿tendré la culpa? ¿Por qué me sucede esto? ¿Tendré la culpa de algo? O como tú y yo muchas veces preguntamos, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué? ¿Por qué están frustrados conmigo? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? Entonces vemos aquí, ¿verdad? Dice en el capítulo 4, versículo 7 al versículo 8 de Job, leemos esto. Dice, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en qué han sido destruidos los rectos? Versículo 8. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siempre injuria, la ciegan. Como he visto, dice aquí Job, como he visto, los que harán la iniquidad, los que siembran problemas, cosecharán lo mismo. Entonces vemos aquí que Job se está preguntando, ¿yo qué hice? ¿Por qué me ha venido esto? Yo comprendo que la palabra dice, los que harán la iniquidad y sembrar problemas, cosechará lo mismo. Pero yo no hice eso, Dios. En este momento la gente viene a crear o a creer o a basarse en una teología de retribución. Yo recuerdo años pasados, en los 70s, andaba muy encendida una doctrina que sabemos que fue una doctrina falsa, pero una doctrina que enseñaba que si estás enfermo, que si sientes aflicción sobre tu cuerpo, que si estás fracasando, es porque algo anda mal en tu fe. Algo anda mal en tu caminar con Dios. Algo anda mal en tu vida cristiana. Y aunque esto puede ser cierto en algunas ocasiones, ¿verdad? No parece aplicarse a todas. Y ciertamente aquí esto no se aplica a Job. Porque la misma palabra de Dios nos dice que Job era un hombre recto, un buen hombre ante Dios. Entonces vemos que Job continúa justificándose. Job continúa, testificando y diciendo, yo soy inocente. Yo no he causado problemas. Yo no he hecho nada de eso para merecer esto. Yo no tengo ningún pecado oculto en mi vida. Y al final de la historia, Dios nos revela que Job no ha pecado y que no está siendo castigado. En otras palabras, la palabra de Dios justifica a Job, pero también nos dice que Dios tiene un plan. Y Dios tiene un plan con el nombre de Job. Y Dios tiene un plan con tu nombre y con tu nombre y con mi nombre. Gloria al Señor. Y Dios
está haciendo todo y permitiendo todo con un gran propósito. A Él sea la gloria. De hecho, vemos que nunca se explica realmente por qué este sufrimiento le sucedió a Job. Además, que fortalecer su fe, la fe que Job tenía, que no se ausentaría de Dios, que no abandonaría su fe en Dios. Y la historia nos responde por qué sucede el mal cuando no se lo merecía de alguna manera. Así como a nosotros, hermanos, en muchas ocasiones no nos suceden las cosas porque lo merecemos. No nos suceden las cosas porque es lo que hemos sembrado. Simplemente porque vivimos en este mundo y porque Dios permite que ciertos acontecimientos se lleven a cabo para fortalecer nuestra fe, para edificarnos, para levantarnos, para perfeccionar al guerrero y la guerrera de Dios. Y vemos aquí que sin embargo Job finalmente continúa su fe en la sabiduría, en la misericordia, en la compasión de Dios. En otras palabras, Job sabía que nadie me puede crear como me crea Dios. Nadie me puede cuidar como me cuida Dios. Nadie me puede sanar como me sana Dios. Nadie me puede mantener firme en la fe más que el Señor por medio del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Gracias Dios, dale gracias al Señor. Les voy a preguntar cuál respuesta o cómo responden ustedes si yo les preguntara por qué suceden cosas malas a personas buenas. ¿Por qué acontecen cosas malas a los cristianos que tratan de servir al Señor? Les sorprendería la respuesta que muchos darían. Hoy en día es muy popular la frase o la palabra karma. Es karma. Es karma. Cosechas lo que siembras. O es estupidez. Y pudiéramos encontrar un sinnúmero de respuestas. Pero quiero decirle esto en esta tarde, que la fe es la única cosa constante en su vida que tenía Job. Job llegó al reconocimiento que nada era constante en su vida. No sus riquezas, no su familia, no su ganado, todas sus posesiones. Job encontró que todo se pierde, que nada es seguro, nada es consistente, solamente la fe en Dios es consistente. A Él sea la honra y la gloria. La fe es la única cosa constante que Job tenía a lo largo del sufrimiento. Sabemos que porque era humano su fe vacila, su fe se frustra en ocasiones, pero últimamente vemos que Job siempre regresa a lo constante, su fe. Su esposa, sus hijos, al final sus amigos no comprendían cómo Job podía seguir adorando a Dios. Cómo Job podía seguir una fe vital, fuerte, establecida en Dios. Así como usted y yo lo hacemos. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos confiado. Sabemos que cuando nos encontramos perdidos totalmente, muchos de personas, totalmente poseídos por la droga, por el alcohol, por tanta cosa que esta vida da, pero nada es constante. Nuestra fe es lo que nos guarda firmes y constantes en el Señor.
En el capítulo 21, versículo 4 dice, en cuanto a mí es mi queja contra el hombre. Si lo fuera, porque no debería ser impaciente desde que nunca haya nacido. Aquí se está quejando, ¿verdad? Job, de haber nacido. ¿Cuántas veces usted y yo hemos dicho eso? ¿Por qué nací? O papá, mamá, es tu culpa, tú me trajiste a este mundo. ¿Por qué el sufrimiento? Dice en el versículo 3, que perezca el día en que nací y la noche en que se dijo, se concibe un niño varón. Interroga a Dios, cuestiona a Dios, pero aún vuelve a su fe en el Creador de todos. Usted y yo sabemos que Jesús es el agente de la creación. Sabemos, la palabra de Dios nos lo dice, que primero fue el verbo y el verbo fue con Dios y el verbo se convirtió en carne y vivió entre nosotros. Jesús es la palabra, ¿verdad?, de Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el agente de toda creación. Dice la palabra que toda autoridad en el cielo y en la tierra, Dios se la ha dado a su Hijo unigénito. Gloria sea al Señor. Entonces vemos que Job siempre regresa al Creador de todo. Mire, la fe de Job no es una fe bonita, pero es una fe que persevera. Una fe que persevera, una fe perseverante. Gloria sea a Dios. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, Job siguió caminando. En las luchas y en las pruebas, usted y yo, es necesario que sigamos caminando. Porque Jesús, la sangre del Cordero, es lo único constante que tú tienes en tu vida. Es lo único constante que tenemos en nuestra vida. La respuesta al sufrimiento, entonces, es la fe. La fe. La fe. La fe. La fe. Dígale, la fe. La fe. Las riquezas no pueden. Oye, nada en este mundo puede. Las posesiones no pueden. El trabajo no puede. El abogado no lo puede hacer. El banco no lo puede realizar. Pero hay uno que sí puede hacer todo. Gloria al Señor, según su palabra en Efesios 3:20. Gloria a Dios, al que todo lo puede. Ese que todo lo puede es Jesucristo, el unigénito de Dios. Aleluya. Aleluya. Como cristianos, sabemos lo que Job aún no sabía. Lo que Dios nos lo viene a revelar a ti y a mí en su Hijo unigénito. Lo viene a revelar a ti y a mí en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Podemos ver aquí entonces que Dios se reveló en su Hijo Jesús. El sacrificio de Jesucristo en la crueldad del madero no solo expió el pecado, sino que nos dio una relación correcta, una relación íntima con Dios. Si no fuera por Jesús, tú y yo no tuviéramos esperanza. Si no fuera por Jesús, no existiera la sanidad divina. Si no fuera por Jesús, oye, no tuviéramos esa omnisciencia, omnipotencia, gloria a Dios, esos preciosos atributos en Jesucristo que son de bendición y de victoria para nosotros. Hebreos capítulo 4, versículo 16 nos dice: acerquémonos al trono de gracia de Dios con confianza. No dice con duda, no dice con falsedad, no dice con incredulidad. Dice acerquémonos con confianza,
para que podamos recibir misericordia y encontrar gracia para ayudarnos en nuestro tiempo de necesidad. En este día tenemos una gran necesidad. Necesitamos seguridad. Hay mucha necesidad en el pueblo de Dios. Hay mucha necesidad en todo el mundo. Hay personas que no saben el por qué. Hay personas que nunca han creído en Dios. Hay personas que nunca se han establecido en Dios y no saben el por qué. Tú y yo sí sabemos. Sabemos por qué. Sabemos por qué. Y la única respuesta es nuestra fe. Nuestra fe. Que nuestra fe se establezca firme en lo constante en Cristo Jesús. Quiero preguntarte antes de orar, cuando sufres, ¿en qué o en quién confías? Encontramos que la gente, se mueve para donde quiera durante tiempo de dificultad, dilema en su vida. Cuando tenemos dolor, a veces buscamos algo que nos aliviare. Muchas personas que no tienen su fe establecida en el Señor, en su frustración, en su ansiedad, comen y comen y comen. Y de todo lo que ven, comen. Recurren al alcohol. Regresan al alcohol, a las drogas, que el enemigo va a utilizar en tu vida para destruirte. Déjeme decirle, en la ansiedad la gente compra cosas que ni necesita. Compran y compran y compran y compran, nomás porque está a buen precio, o está a rebate, o está barato. En inglés se les dicen hoarders. Llenan la casa de cosas y nada les satisface. Ahora, si pudiera tener algunos accesorios para visualizar esto, tener ejemplos de lo que usted y yo hacemos cuando nos encontramos frustrados, aislados. Ejemplos como la comida, el alcohol, el dinero. Algo que viene a simbolizar las relaciones en el hogar, en la familia, en la iglesia. Quiero decirle que en nada podemos encontrar la respuesta, la salud, la salvación, el poder, solamente en Jesucristo. En este momento te pido que reconozcamos el dilema de Job, que viene siendo el dilema nuestro. Padre, en este momento te pido que venga, Señor, a impactar la fe de mi hermano, de mi hermana. Puede ser que en esta tarde escucha, oh Dios, una persona que nunca ha conocido a Jesús, que nunca le han presentado a Jesús. En este momento, Dios, ahí donde está, yo pido que a esa persona le impactes, le toques de la cabeza a la planta de los pies, Señor. Que haya una entrega, Padre, que esa persona pueda decir: Señor, te recibo, te acepto en mi corazón como mi Salvador, te acepto como el líder de mi familia. En el nombre de Jesucristo, me arrepiento de todo pecado, Señor, y te pido que envíes al Espíritu Santo que venga a dirigirme. Puede ser que están escuchando cristianos que se han alejado de Dios. En esta hora les invito que regresen a casa.
casa es regresar a la casa de Jehová. Establecernos una vez más en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, te pido por familias, personas que se han encontrado lejos de ti, que regresen, Señor, a servirte con ánimo, Padre, a servirte, Señor, con una fe establecida, fuerte, poderosa en Cristo Jesús. Señor, toma a tu pueblo en el hueco de tu mano, Señor. Sabemos indudablemente que nada es constante, solo tú. Señor, haz tu obra en nuestra vida, en nuestro corazón. Gracias, Dios. En esta hora, hermanos, quisiera darle las gracias de parte del Healing Place Church, Ministerio Hispano. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, y esperamos que pase una semana de bendición victoriosa y siendo el testigo que Dios desea que usted sea. Hasta la semana siguiente se despide su servidor José Luis Sánchez.